Alejandra Ruiz, Carlos Castro Espinosa te saludan y Buen la día, consulta doctor. tiene que ver con la muerte de este fotógrafo. Buen día, Buen Ignacio. día a los Buen día, dos. doctora Chem. Buen día a los dos y un gusto escucharlos a los dos. Bueno, muchísimas gracias, fiscal. Bueno, hay novedades en torno a, no sé si la autopsia ya finalizó, pero hay novedades en la causa de Alberto Quiroga. Mire, yo he entrado en la audiencia programada a las 7:45, he salido hace un rato, no los he podido atender antes por eso. Bien. Pero el tema de la autopsia ya depende de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales. Bien. No depende de nosotros, de la Unidad ¿Y Fiscal cuáles son los...? Genérica a la que yo pertenezco, ¿no? Claro. Ahora, Ignacio, Perfecto. ¿qué datos tenés, qué cosas podés comentarnos respecto de este Él tema? estuvo, vamos a decir que el fiscal H.M. estuvo justamente ayer en el momento en el que fue encontrado el cuerpo, ¿verdad? Por eso. Sí, así fue. Nos trasladamos hasta allá. Habíamos estado en el transcurso de la mañana. Justo ayer coincidió, bueno, se dio la situación de que estábamos en la Semana Santa, era un domingo de Pascua. Se dejó casi 40 personas, personal policial que continuó con la búsqueda todo el día domingo. Ayer fuimos en la mañana, sobre las 8:30 de la mañana, con el jefe de policía, Néstor Álvarez, y con el secretario de Seguridad, el doctor Delgado. Delgado. Tuvimos una entrevista también con los familiares, con quienes habíamos estado durante todo el fin de semana, y nos trasladamos justamente a esta calle 6, pero la búsqueda la habíamos centrado en una cuadrícula hacia el oeste de la ruta. Perdón, hacia el este de la ruta. Ahí estaba personal de Canes, personal de policía montada, los drones. Ay, qué lástima, se nos está A ver, yendo ¿qué la voz. pasó? Ahí, Es que, También ahí está. personal policial, sí. Sí. No, la verdad que el operativo de búsqueda ha sido, el operativo rastrillaje ha sido, me parece, excelente. No se ha dejado de buscar un solo día, fiscal. No se ha dejado de buscar un solo día. Yo aprovecho para poner en consideración, digamos, el trabajo del personal policial, que quizá le hubiera correspondido licencia. Yo escuchaba que los jefes ordenaban recargar al personal y afectarlos a esta búsqueda, porque también había... Escucha, qué macana. Sin lugar a dudas de este están fin de mal las... semana largo. ¿Cómo? Sí, 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 te lo escucho. escuchamos. Y tuvieron que recargar personal que lo afectamos a esta búsqueda en forma directa. Pero bueno, el cuerpo apareció por esta calle 6 hacia el oeste, dentro de una finca privada, dentro de un predio privado. Y bueno, se contó ahí con la colaboración del dueño también. Había mucha gente que prestaba colaboración desde varios sentidos, ¿no? De aceptar ingresar a una finca, o ingresar a un predio, o ingresar a un depósito, que también fueron rastrillados varios depósitos de finca, algunos predios que aparentemente se veían abandonados, y que algunos cuidadores también permitieron el ingreso de la búsqueda, lo cual de alguna forma agiliza la búsqueda, ¿no? Pero donde se Ahora, encontró ese este es un hombre... dato, sí, un dato a considerar, ¿no? Me Sí. parece el hecho de que haya sido hallado dentro de una propiedad privada. Digo, El hombre estaba dentro de una propiedad privada. Sí, voy a reservarme el nombre, obviamente, que también estuve con el dueño de la finca. Está bien. Pero esa finca linda hacia el oeste, digamos, con el cauce del viejo río San Juan, que está seco, pero linda hasta allá. Es bastante grande el predio, y ese sector que está lindero al río
es un sector que no está cultivado y es monte prácticamente. Claro, claro. Es monte. Ahí fue Ignacio, sí. perdón, Ignacio, hay 2 detenidos, ¿hay alguna pista? ¿Se puede, digamos? Sí, obviamente están detenidos por una pista que se comenzó una investigación, entendíamos que debíamos sí. Debíamos, obvio. que estabas contando, justo se te interrumpió. Perdón, sí. que debemos resguardar parte de la prueba y en función de una de las líneas de pistas, o sea, una de las hipótesis de investigación, se decidió incluso que estaba a cargo el doctor Riveros, pero ese mismo día tuvo un inconveniente, no pudo ir al lugar, y es donde yo voy a asistir ahí a la diligencia de aprehensión, digamos, de estos hombres que quedaron detenidos y ahora están, digamos, dentro del legajo. Pasarán a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, que dependerá de ellos el criterio, la suerte que van a correr. Yo no me gusta moverme, mucho menos en este tipo de situaciones, fiscal, porque la verdad que es muy doloroso para la familia, sobre todo para el papá de este joven, de este hombre. Recién hablamos con el diputado Emilio Escudero por Caucete y él hablaba muy bien de Alberto Quiroga, lo conocían justamente pues son vecinos, ¿no? Caucete, 25 de mayo. Pero ¿se podría pensar que Alberto Quiroga estaba escapando de alguien? Mire, si es por pensar, podemos pensar muchas cosas. Podemos pensar muchas cosas. Pero digo, por el hecho de que apareció en esta propiedad privada, ¿no? Bueno, quizás de todas formas, si yo tuviera que pensar, o sea, de hecho lo hemos pensado y tenemos varias hipótesis, pero no sería muy irresponsable. No nos movamos en especulaciones, formar especulaciones. Sí las trabajamos, las especulaciones, hemos trabajado varias que incluso han sido infructuosas, ha sido... Sí, la verdad que... después que lo habían visto en otro, logramos conseguir las cámaras de esos lugares, se lo mostramos al padre, el señor nos dijo que no era su hijo. Es un movimiento que pareciera innecesario, pero en el momento son líneas investigativas que se van trabajando y se van descartando, pero hay gente atrás de ese trabajo que pone tiempo, que pone voluntad, que pone energía, y se van descartando. No sería muy prudente de mi parte decirle todo lo que podemos imaginar que puede pasar ahí. Bien, si yo personalmente, claro. No pidamos más detalles porque me parece que esto es lo justo y lo más respetuoso también para la familia, ¿no? Dejemos que la justicia investigue. De mi parte, yo simplemente, fiscal, de mi parte lo que quiero es felicitar por la rapidez con la que se actuó en esto. Inmediatamente tuvimos el comunicado del programa San Juan Te Busca y la colaboración de la gente. Digo, el sanjuanino se caracteriza por colaborar en este tipo de investigaciones, ¿no? Involucrarse. Le agradezco entonces por eso. Bueno, lo dejamos, Ignacio, porque lo noto que está muy ocupado. Lo dejamos. Gracias, Ignacio. Ignacio, te quiero agradecer infinitamente este contacto con nosotros, y vamos a estar, por supuesto, atentos. Un abrazo. Muchísimas gracias a vos, Carlos, y a vos, Alejandra. Adiós. Un abrazo enorme. Gracias, fiscal. Es el fiscal entonces de la UFI genérica, Ignacio Achem. Sí, Ignacio Achem. Ignacio Achem, muy interesante, muy, digamos,
muy locuaz ellos y muy cuidadoso, y me parece excelente. Es una que me persona parece así que tan- por una cuestión de respeto también a la familia, ¿no? El papá está destrozado, pobrecito. El papá No, de Alberto Quiroga está destrozado. Él guardaba la esperanza de encontrarlo todavía con vida, como todos, ¿no? Como todos. Pero bueno, hay que reiterar esto, hay 2 personas detenidas y esto por... Obviamente yo lo entiendo al fiscal Achem, deben ser cautelosos al momento de informar, justamente para no herir susceptibilidades ni embarrar la investigación. Pero lo no, importante es la cautela, pero se le habría escuchado, se habría, y vamos a hablar en potencial, escuchado a uno de los detenidos decir, lo matamos nosotros. no, 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 Se habría no lo. escuchado a uno de los detenidos. Por eso, yo no tenía ese dato, fíjate, que me parece que no es menor, ¿no? El dato de que donde apareció justamente el cuerpo de Alberto Quiroga es una propiedad privada. Claro, Quizás cuando uno este hombre tiene, sí en realidad había ido o necesitaba ayuda o buscaba quien lo ayudara claro, y quizás cayó circunstancialmente, pero lo que sí, pasó antes o después, eso es otro tema, ¿no? Eso es otro claro, tema. no, y además cuando uno habla con un fiscal, como en este caso Ignacio H. Debe ser muy prudente también uno, a la luz de que la palabra de HN es la palabra oficial. Y si todo Total, lo que diga, o sea, todo lo que diga él es oficial, porque lo está diciendo él en representación del Ministerio Público, por un lado, y además, con la delicadeza que él plantea esto, me parece además razonable y racional, porque se está tratando de la muerte de una persona, además, como decís vos, ¿no? Muy querida, un chico muy que querida. era, Sí. claro, un fotógrafo, un tipo que hablaba con toda la gente. Bueno, realmente, por eso yo pensaba, digo, fue un accidente, iba en la moto y se cayó, qué sé Claro. yo, ¿por qué lugar? Claro, No claro, sé claro. si Bueno, tengo mucho. sabemos también, Carlos, que en los departamentos alejados, sobre todo donde hay muchas fincas, una propiedad privada es casi la vía pública, ¿no? Porque se conocen todos, porque el capataz de la finca lo conoce a este, lo conoce al otro, cortamos camino por acá. Digo, pasa eso en la conducta del campo, si se quiere. Pasa eso, no importa si cruzaste una tranquera, no importa, total, ya sabemos que vos la pasás por acá siempre para cortar camino para llegar a tu casa. Pero bueno, son esas especulaciones con las que hay que trabajar, pero creo que no deja de ser un dato menor el hecho de que haya aparecido el cuerpo en una propiedad privada. Claro, claro, Creo que no. De todos eso, modos, bueno, pero aparecer, fíjate vos qué dato, una propiedad privada, seguramente bien lo dice Ignacio, estamos investigando todo, sí, pero sí, ¿cómo sí. aparece? Alguien lo llevó por delante, lo mató afuera y lo trajo a la parte No privada, es decir, sé, hay yo una, no, para no, mí, claro, 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 claro. son todas elucubraciones. El cuerpo que todavía está siendo sometido a autopsia, el cuerpo, es más, yo voy a hacerle caso al fiscal y obviamente a tu recomendación también, no me voy a mover en virtud a especulaciones o a No, trascendidos periodísticos que no tienen nada que ver con la investigación concienzuda, eso lo he hecho toda la vida. Trascendidos, claro, no. Marco no, este hecho que a mí me sorprende y es que haya aparecido en una propiedad privada. ah, Las primeras especulaciones policiales al momento de encontrar el cuerpo estaba boca abajo, todavía con el casco puesto, y la escena que se vio es la escena típica de un accidente. Como bien, dijo el fiscal, había muchos matorrales, claro, porque cayó como en una barranca, en lo que podría haber sido un canal, por ejemplo, él cayó por ahí, habrá perdido el equilibrio de la moto, vaya a saber, pero sí también en la primera observación de los peritos, que son los que saben, en la primera observación de los peritos dijeron, este cuerpo, porque ya lo encontraron en un estado de descomposición, el cuerpo, la muerte la podemos datar 24 horas después de haber caído acá. O sea, él se perdió hace 8 días y hace 8 días, ponele 7 días, murió. ¿Mm? ya, Entonces, ponele,
Claro, Ese eso es científico, porque lo han dicho lo han dicho los peritos. O sea, eso es científico. ¿Mm? Se estima que murió a las 24 horas de caer. Lo científico va a ser que tengamos la autopsia y ahí vas a tener hasta la hora que pudo haber muerto. ¿Entendés? Por supuesto, porque también se habla, por ejemplo, en materia de especulaciones, se habla de que tenía un corte en el cuello, se habla... son especulaciones, en esa no vamos a caer, Carlos, porque no es nuestra manera de informar, pero sí el dato a considerar es, o quizás casi con la corroboración que nos hizo el fiscal Ignacio Hachem, del hecho, nos dio un dato que hasta este momento yo no lo he leído ni lo he escuchado en ningún lugar, y es que fue encontrado en una propiedad privada. Sí, por eso. Cuando dijo eso, me dio la sensación de cómo aparece ahí, porque si lo hubiera visto, si el accidente hubiera sido en la calle, o en un matorral, o en una huella, como sea, bueno, caía claro. Ahí, punto. No, para mí, eso sucedió en otro lugar y podría haber sido llevado para encubrir algunas cosas a una propiedad privada, y entonces ahí enrarecer mucho la prosecución de toda la investigación. Esto para mirarlo con un criterio sumamente objetivo. Y lo otro, pensar que es un muchacho en el cual todas las expectativas que uno tenía, un fotógrafo, un trabajador, un tipo del municipio de 25 de Mayo, es decir, lo conocían el 25 de mayo, 9 de julio, Caucete, claro, un tipo recorría todos esos lugares, decía la novia en algunas crónicas que leí, que siempre estaba con eventos que él tenía, de manera mucho. Que era sí, trabaja mucho. Entonces, habrá que ver cómo sigue. Yo ahora mi principal foco es, como le pasa a todo el mundo, no es que yo sea exclusivamente, me parece que el tema de la autopsia nos va a dar las mejores pistas para evitar, absolutamente. Las mejores pistas, porque Ignacio es muy cuidadoso, yo lo conozco como abogado primero. Si en realidad Ignacio lo conozco hace muchísimos años por el padre que fue diputado nacional y demás. Claro, por supuesto. Un chico lo vi de niño, te podría decir. Bueno, pero realmente es un estudioso de esto, lo está haciendo muy bien y yo también. Hace mucho tiempo que Ignacio